Nosotros el licenciado Luis Suárez, él es director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador. Licenciado Suárez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues es importante empezar a reflexionar más profundamente sobre esta crisis climática que estamos enfrentando como humanidad. Quizás es un tema que ya se lo venía mencionando años atrás, pero podríamos aseverar que no se lo ha tomado en serio, y eso quiere decir que no hemos activado las medidas necesarias, no hemos instituido las políticas públicas pertinentes precisamente para avanzar en este combate a esta crisis climática. Y ahora que estamos viviendo las consecuencias con sequías extremas que además tienen una incidencia no solamente en la imposibilidad de tener energía eléctrica, sino con el agua necesaria para el consumo humano, para la seguridad, la soberanía alimentaria, para la producción. Es decir, el problema va muchísimo más allá. Queremos darle la bienvenida y empezar con sus criterios iniciales, licenciado. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Quería confirmar si me escuchan bien. Perfectamente, sí. Qué bueno. Un saludo a todos los radioescuchas de Antena 1 y qué gusto poder estar en su programa. Bueno, efectivamente, como usted lo ha mencionado, estamos viviendo una grave crisis energética que resulta de una verdadera crisis ambiental. Se ha hablado mucho del problema de energía, pero en muchos casos no se lo ha relacionado con la verdadera causa, y la verdadera causa está en la situación ambiental que estamos enfrentando en el planeta. Cada vez vamos a tener sequías más prolongadas y más graves, igual que vamos a tener inundaciones más fuertes y más agudas, de tal manera que tenemos que ir preparándonos para esto, que es ya una realidad. El cambio climático está aquí, no es algo que va a ocurrir en unos años, está ocurriendo ya, y estamos viendo las consecuencias de este cambio climático, y por tanto el rol fundamental de la sociedad y de las autoridades está ligado a prevenir estos riesgos, a prepararse para estos riesgos, y al mismo tiempo tomar medidas que en el campo del cambio climático las conocemos como medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación, para tratar de reducir la gravedad de este problema y revertirlo a través de acciones muy fuertes de conservación de la naturaleza como una de las soluciones más rentables y más oportunas, y también obviamente reduciendo la contaminación y la huella de todo lo que implica reducir la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Pero en el caso de nuestro país, principalmente medidas relacionadas con la conservación de los bosques, la conservación de los páramos, y obviamente también procesos de restauración y de reforestación, especialmente en las áreas degradadas. Esas son, digamos, las recomendaciones que surgen inmediatamente cuando uno analiza este problema. Licenciado Suárez, decíamos también hace un momento que al parecer los estados del mundo, incluido el nuestro, si pensamos en las acciones relacionadas a la minería y a otras problemáticas, no han tomado en serio esta situación de la crisis climática para la implementación de acciones que nos permitan adaptarnos y que nos permitan mitigar estos efectos. Es decir, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de lo que hacemos, de cómo vivimos, pero hay una responsabilidad quizás mayor por parte de los estados. Bueno, usted lo ha dicho muy claramente. Creo que es una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad. Sin lugar a dudas, la política pública es esencial. El tener una estrategia nacional de cambio climático, el tener planes nacionales de adaptación y de mitigación son fundamentales dentro de este proceso. Y creo que también no hay que minimizar la acción ciudadana, la acción de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, en la forma como vivimos, en lo que consumimos, en cómo votamos, en cómo nos expresamos, nuestra voluntad, digamos, de proteger nuestro ambiente para no solo esta generación, sino las que están por venir. Sin lugar a dudas, hay ecosistemas particularmente importantes en este proceso
de mitigación y de adaptación al cambio climático. Los páramos, por ejemplo, son un ecosistema fundamental en la lucha contra el cambio climático. A veces pensamos que, los páramos no son tan importantes, pero los estudios recientes demuestran una enorme capacidad de los suelos de los páramos para almacenar carbono. Y cuando degradamos los páramos, cuando los destruimos, estamos causando graves emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Igualmente, en el caso de la costa, por ejemplo, los manglares, como un gran ecosistema que permite no solo la protección costera, pero también el almacenamiento de carbono en el suelo y en las raíces de los manglares, que incluso son más importantes que los bosques húmedos tropicales en términos de mitigación al cambio climático. Lo pongo esos dos ejemplos porque son muy cercanos a lo que está sucediendo en nuestro país, el riesgo enorme que tenemos por la pérdida y degradación de los páramos y el riesgo enorme que tenemos por la pérdida y transformación de los manglares, que, repito, son ecosistemas fundamentales para nuestro país. Creo que no se ha dicho lo suficiente a la ciudadanía de que la solución al cambio climático, especialmente en países como el Ecuador, donde la contaminación no es tan grande, donde no tenemos una gran industria que esté emitiendo gases de efecto invernadero y somos un país relativamente pequeño, la gran contribución que puede hacer el Ecuador a la lucha contra el cambio climático está ligada a frenar la deforestación, a cuidar los bosques, a cuidar los páramos. El 30% de la solución al cambio climático está en la naturaleza, lo que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza. La conservación precisamente de bosques, la restauración de los bosques, el cuidado de los páramos, y he puesto mucho énfasis en los páramos precisamente tomando en cuenta la relación tan cercana que existe, por ejemplo, entre la ciudad de Cuenca y los páramos del Cajas, ¿no? Entre otros páramos. Y la importancia que tienen los páramos, no solo para las ciudades andinas, pero para todo el país. Ahí están las fuentes de agua y por eso también la estrechísima relación entre el tema de cambio climático, conservación de biodiversidad y cuidado y protección de las fuentes hídricas. Todo está interrelacionado y tenemos que tener un enfoque integral en el manejo de nuestros ecosistemas. Entendiendo la prioridad que debe darse a estos hábitats, a estos espacios como el páramo, precisamente, podemos ver también que no hay el debido control y, como decía, no hay las políticas que permitan avanzar en ese control para una gran cantidad de actividades que están devastando, en este caso el páramo, la ganadería, las actividades agroproductivas, la vivienda, la infraestructura turística, y por supuesto quizás la minería a gran escala, que podría ser en algún momento catastrófica, y es lo que nos preocupa mucho aquí en la provincia de La Suay cuando pensamos sobre todo en Quimsacocha y esta intensidad del gobierno de hacer una serie de acciones entre gallos y medianoche para poder favorecer a la minera y que ésta pueda arrancar ya con la explotación. Es decir, son varias las actividades que están poniendo en riesgo y que, como decía, no hay las políticas pertinentes que permitan frenar esto, que permitan canalizar de mejor manera también estas actividades, las actividades, como decía, agroproductivas, las actividades turísticas, en fin. Bueno, es importantísimo que la ciudadanía conozca que el Ecuador ha adoptado una política nacional que se llama el Plan de Acción Nacional para la Conservación, Restauración y Uso Sostenible de los Páramos de nuestro país. A ese plan de acción hay que complementarle lo antes posible, y hay un llamado importantísimo a la Asamblea Nacional, hay que complementarle con una ley nacional de protección de los páramos. Definitivamente los páramos son un ecosistema esencial para el desarrollo sostenible de nuestro país. Es un ecosistema que proporciona una serie de bienes y servicios ecosistémicos, no solo en términos de ser la gran fuente de agua, la gran cisterna que almacena y regula los flujos de agua hacia las partes más bajas, sino también una extraordinaria diversidad, especialmente de plantas endémicas que solo se encuentran en los páramos. El nombre que usamos los biólogos para esto es precisamente el endemismo, cuando las especies están localizadas en un territorio muy específico, una distribución muy concreta, y los páramos
precisamente se caracterizan por tener una gran cantidad de especies de plantas endémicas que solo se encuentran en este ecosistema. También tenemos, como mencioné, un enorme servicio ambiental que brindan los páramos en el almacenamiento del carbono en el suelo de los páramos. Toda la regulación hídrica con los humedales que hay en los páramos, con las ciénegas, las zonas de almohadillas que van almacenando carbono y van almacenando agua, son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Entonces necesitamos ya una ley de páramos que evite precisamente los problemas a los que ustedes se referían. La expansión de la frontera agropecuaria, definitivamente la prohibición expresa de actividades mineras en los páramos, tanto de minería de gran escala como de minería de pequeña y mediana escala. Obviamente combatir con toda la fuerza a la minería ilegal, que es la gran amenaza para la conservación de la naturaleza en este momento, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero y en particular en la región amazónica, donde hemos visto una gravísima expansión de la actividad minera en toda la zona amazónica. El caso de Napo es particularmente inquietante, ¿no? Ver cómo quedan estas zonas totalmente destruidas y contaminadas. De tal manera que se necesita, sí, decisión política fuerte. La ciudadanía ya se ha expresado en este tema y ya hay que implementar con fuerza el tema de la protección de los páramos, evitar también las actividades de infraestructura que puedan dañar los páramos y promover más bien un uso sostenible, trabajando muy de cerca con las comunidades que viven en los páramos, las cuales deben recibir incentivos económicos y apoyo y asistencia técnica para una mejor gestión de los páramos, por ejemplo, evitando el sobrepastoreo y logrando un manejo más adecuado de los recursos de los páramos. Creemos también que el potencial de los páramos, el potencial turístico es muy alto, pero hay que también regular y manejar bien esa actividad para que no genere impactos negativos. El páramo, digamos, como ecosistema prioritario para el país está reconocido en nuestra Constitución y es fundamental que tomemos medidas más fuertes para prevenir la degradación y la destrucción de los páramos. Otro de los eventos que son realmente dolorosos, tristes y preocupantes son estos enormes incendios forestales que están consumiendo el páramo, ¿no? Y no es que el suelo de páramo se regenera en poco tiempo. Los tiempos para la regeneración de los suelos son largos, son extensos, pero además esto provoca la migración y la pérdida también de especies de esta zona, lo que de alguna manera genera también un impacto, ¿no? en cómo opera o en cómo funciona cada uno de estos hábitats. Y aquí insistir que estos incendios forestales en su gran mayoría son provocados, y esto es necesario tenerlo en cuenta porque es como un círculo vicioso, ¿no? Es este clima tal y como lo estamos viendo ahora favorece que se den y se extiendan los incendios forestales, pero a su vez esta pérdida de todo este suelo contribuye también a que este cambio climático que esta crisis climática se agrave y se profundice. Efectivamente, usted lo ha mencionado muy bien. Estamos viviendo un proceso en el que se van mezclando las causas y los efectos y se van retroalimentando, ¿no? Tenemos una enorme sequía. La sequía también genera entonces un mayor riesgo de incendios y que estos incendios se vuelvan enormes, teniendo un impacto gigante, afectando ecosistemas naturales, pero también afectando la vida humana, afectando incluso ciudades. Estamos viendo con enorme preocupación los incendios en la zona de Vilcabamba, por ejemplo, en este momento, incendios también muy cerca de Cuenca. Vivimos hace poco en Quito unos incendios espantosos donde muchísima gente perdió sus cultivos, sus zonas, incluyendo zonas boscosas, pero también llegó los incendios a la zona urbana y familias enteras perdieron sus casas y sus bienes en estos incendios. Y como bien lo decía, la gran mayoría de estos incendios son provocados. Estamos viendo con muchísimo preocupación y malestar que la persona que provocó los incendios, por ejemplo, en la zona de Guápulo, en Quito, le dieron una sentencia de apenas 8 meses de prisión después del daño enorme que causó, que puso en riesgo la vida de miles de personas. Entonces hay un problema también de aplicación de la ley, de unas leyes con unas sanciones insuficientes para estos delitos, porque son delitos ambientales
que pueden afectar las vidas humanas, pueden convertirse en verdaderos crímenes, no solo contra la naturaleza, sino también contra los seres humanos. Y las leyes con sanciones tan mínimas y con jueces que consideran que no es tan grave el problema y solo le dan 8 meses de prisión a una persona que estuvo totalmente involucrada, capturada en flagrancia, provocando estos incendios. Entonces, tenemos que también mejorar las leyes y mejorar la aplicación de las leyes para que este sentido de impunidad sea combatido, ¿no? Definitivamente estamos hablando de delitos graves contra la naturaleza y contra los seres humanos. Otro tema, licenciado Suárez, que creo que es muy, muy pertinente abordarlo es este abuso, creería yo, en algunos casos de los famosos generadores. Yo estoy consciente de que es necesario que tengamos energía eléctrica para poder seguir produciendo, para poder seguir desarrollando nuestras actividades, pero este masivo uso de generadores de diésel, la gasolina, podemos creer que está provocando muchísima más contaminación, es decir, está acelerando esos procesos. Es como que el parque automotor se hubiese duplicado en una ciudad con el uso de 12 horas, 14 horas de estos generadores. Quizás aquí también hacer un llamado a la conciencia de no usarlo, salvo que sea estrictamente necesario. Bueno, estamos enfrentando una gravísima crisis energética y eso hace que volvamos al tema del uso de generación térmica y con combustibles fósiles que en un momento dado esperábamos superar y mantenerlo más como una especie de reserva. Lamentablemente la crisis es tan grave que hemos recurrido nuevamente a la generación termoeléctrica, tanto a nivel nacional, digamos, con las grandes plantas, como también a nivel familiar o de pequeños negocios con generadores. Y es un poco, como bien lo decía usted, un poco contradictorio. Por un lado, estamos viviendo la crisis climática y que ha generado precisamente esta enorme sequía. Y por otro lado, volvemos a contaminar más con el uso de los generadores. Creo que poniéndome en los zapatos de las personas que están aplicando, están utilizando generadores, seguramente no les ha quedado otra alternativa frente a la situación que estamos viviendo. Una gran cantidad de negocios que están al borde de la quiebra y que han tenido que optar por esa medida que también tiene un gran costo y un gran costo ambiental. Estamos emitiendo gases de efecto invernadero, estamos aumentando el problema del cambio climático con esta solución que esperamos sea una solución temporal. Realmente es, como le digo, un tanto contradictorio el que estamos solucionando en parte esta crisis, pero al mismo tiempo estamos contaminando más con el uso de estos generadores, tanto a diésel como a gasolina. Esperemos que el tema de impulso a las energías limpias, a las energías renovables, a las energías basadas en, por ejemplo, el tema eólico o el tema solar, las pequeñas centrales hidroeléctricas que son tan importantes y pueden ser tan útiles en un país con la geografía que tiene el Ecuador. Ojalá esto nos permita regresar a mirar esas soluciones, ¿no? Esas soluciones más ligadas a energías renovables. Se está hablando también, por ejemplo, de la importancia del hidrógeno verde. Sin embargo, para producir hidrógeno verde también necesitamos energía. Eventualmente, digamos, hay varias soluciones que se han planteado y ojalá el país le apueste con mucho más fuerza al tema de la transición energética hacia energías renovables, energías limpias. Licenciado, ¿qué opina usted de la energía nuclear? Bueno, con energía nuclear hemos habido siempre este gran debate. Por un lado, hay, digamos, una energía una fuente de energía muy interesante si se maneja con niveles de seguridad muy fuertes. El tema con energía nuclear siempre está ligada a los riesgos de un mal manejo, a los riesgos de una falla técnica y los enormes impactos que eso tendría. Desde el punto de vista de generación, obviamente es un sistema muy interesante y por eso tantos países en su momento la adoptaron, pero no deja de estar siempre latente ese riesgo y lo hemos visto, ¿no? Inclusive en países donde se manejaba este tema con mucho rigor, el caso de Japón, por ejemplo, pasó, ¿no? Es decir, el riesgo de la energía nuclear
está ahí y eso es lo que en un momento dado uno tiene que poner en la balanza, ¿no? Yo creo que por la geografía de nuestro país, por los recursos naturales que tiene nuestro país, es el país donde la producción de energía hidroeléctrica es la clave, pero no necesariamente con grandes proyectos hidroeléctricos que causan grandes impactos y que pueden en un momento dado, digamos, ser parte del problema, no precisamente con un sistema de pequeñas centrales a lo largo de los Andes que generen energía a nivel local, pero que al mismo tiempo alimenten la red nacional. Yo no soy experto en el tema de energía y probablemente estoy cometiendo un error al hablar de algo que no es mi campo de experticia, pero gracias a mi profesión como biólogo he viajado a lo largo y ancho del país y he visto en algunos casos la presencia de estas pequeñas centrales hidroeléctricas que son y que causan, digamos, un impacto muchísimo menor y que al mismo tiempo generan beneficios locales indudables y que pueden ser la solución para un país como el nuestro con esta geografía tan interesante, con la cordillera de los Andes, con todas estas estribaciones de los Andes, donde la producción de energía hidroeléctrica con pequeñas centrales puede ser una solución mucho mejor que pensar siempre en los grandes embalses, ¿no? Y en estas grandes represas que tienen otro tipo de necesidades y otro tipo de impactos. Bueno, aquí tenemos algunas experiencias en el Azuay, ¿no? A manos de El Egaustro, Chanlú, de Labrado, que son pequeñas presas que contribuyen, pero quizás para ir cerrando ya este diálogo, licenciado, cuando hablamos de esta adaptación al cambio climático y estas prácticas a las que nos vemos abocados, obligados prácticamente ahora ante la urgencia de ahorrar el agua, de pensar en cambiarnos a energías más limpias, esta ya debería ser asumido como una práctica común, diaria, de aquí a largo plazo, no es que de aquí en 2 o 3 meses empieza a llover y nos olvidamos nuevamente de todo. No, tenemos que estar clarísimos para la ciudadanía que estos problemas van a continuar y van a ser cada vez más agudos. Por tanto, el tema de adaptación al cambio climático tiene que estar altísima en la agenda política y en la agenda ciudadana. Tenemos que estar preparados, esto es una realidad, está ocurriendo y va a continuar. No seamos ilusos de pensar que esto va a ser un tema de corto plazo. Esto va a continuar lamentablemente y tenemos que estar preparados. Tenemos que pensar en soluciones a diferentes escalas, soluciones locales, soluciones de escala más grande. Tenemos que entrarle con total fuerza al tema de frenar la deforestación, buscar las soluciones, que ya lo mencioné, las soluciones basadas en la naturaleza. Es fundamental que dediquemos toda nuestra energía a la conservación de los páramos y los bosques, a fomentar, por ejemplo, el programa de conservación de incentivos para la conservación, se le conoce como sociobosque. Esto hay que fortalecerlo. Todo ciudadano y toda comunidad que tiene bosques y páramos y manglares debería recibir incentivos para la conservación porque nos están proporcionando un gran servicio ambiental a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y al planeta. Entonces, estos custodios de los bosques, sean comunidades, sean propietarios particulares, sean usuarios del manglar, como el caso de los custodios del manglar, deben recibir incentivos económicos del Estado ecuatoriano. Nuestros impuestos deben ir precisamente a las soluciones basadas en la naturaleza. Ese sería mi gran mensaje. Este tema va a continuar y lo mejor es prevenirlo a través de acciones fuertes de conservación de la naturaleza y de restauración de la naturaleza mediante programas fuertes de reforestación en las zonas donde se pueda hacerlo y hacerlo además con especies nativas para generar beneficios también a otros beneficios ambientales y sociales. Ese sería mi mensaje y agradecer nuevamente a Antena 1 por esta entrevista. Bueno, agradecerle a usted, licenciado Suárez, por haber compartido sus criterios con nosotros. Encantado. Aprovecho para comentarle que soy biólogo con 2 maestrías. No se preocupe, pero solamente para la ciudadanía el poder compartir estos criterios con ustedes y con el público en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha sido el biólogo Luis Suárez, él es director ejecutivo de Conservación Internacional Ecuador. Son las 7:57.